vamos a ver ahora un concepto también importante, que es la anchura de una línea, ¿vale? En el poder de resolución hemos visto dos bandas que estaban más o menos solapadas, en el ejemplo que hemos visto, y cómo en función de la anchura de la rendija era capaz de distinguir las dos bandas o no era capaz de distinguirlas, ¿vale? Eso es el poder de resolución. Bien, pero si yo cojo una banda, aunque sea solo una banda, o en un átomo una línea, porque los átomos emiten líneas y las moléculas emiten bandas, bien, la anchura de esa banda, tanto si es de una banda molecular como si es de una línea atómica, porque aunque sea una línea atómica, si haces zoom lo suficiente, te das cuenta de que en realidad no es una única longitud de onda, sino que son unas pocas longitudes de onda. O sea que en realidad, aunque así visto de un modo normal parece una línea, si yo amplío en realidad es una banda muy estrecha, pero una banda. Son varias longitudes de onda y no solo una. Las moléculas tienen bandas anchas, siempre la tienen, bandas anchas, se debe a que tienen niveles vibracionales y todo eso, como ya hemos visto, y los átomos, que inicialmente parecen líneas, si ves con detalle, en realidad son bandas muy estrechas, aunque les seguimos llamando líneas, pero son bandas muy estrechas. Bueno, pues tenemos que ver la anchura de las bandas, ya sean moléculas o líneas atómicas, la anchura de las bandas, ¿de qué depende? ¿Por qué a veces tengo una anchura muy grande y a veces tengo una anchura menor? ¿Vale? Para el mismo salto, para el mismo salto. Para el mismo cambio electrónico, que se supone que es el mismo siempre, pues hay factores que hacen que ese mismo salto me salga una banda más estrecha o una banda más ancha. ¿Por qué? ¿De qué depende la anchura de las bandas? Bueno, pues vamos a ver que hay tres factores, ¿no? O sea, supuestamente, por ejemplo, esto sería un esquema de estados de energía de un átomo, ¿veis? Porque no aparecen los niveles vibracionales. Esto sería un estado electrónico, el estado fundamental, el primer estado excitado, el segundo estado excitado. Si esto es así y es verdad, esto tiene una energía determinada, es su cero, y esto una energía determinada, y esto también una energía determinada. Entonces, cuando se produce un salto, una absorción desde el estado 0 al estado 1, pues sería esta energía menos esta energía. Entonces tengo un único valor de energía. Por tanto, un único tipo de fotón que se absorbería cuando sube o que se emitiría cuando baja. Un único fotón, porque es un único valor de energía, ¿vale? Que es la diferencia de esta menos esta. Eso me da un valor. Bien. Claro, una única energía quiere decir un único tipo de fotón y por tanto una única frecuencia. La energía del fotón es h, que es una constante nu. Luego, una energía implica una frecuencia, por tanto, una longitud de onda. Y sin embargo, ya os he dicho que cuando yo observo, no veo solo una. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está fallando aquí? ¿No? Porque esto debería ser una sola longitud de onda. Y no, salen varias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay más niveles aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿No? Bien, pues eso lo tenemos que ver. ¿Veis? En vez de salir solo una longitud de onda, en este caso, por ejemplo, lambda 1, que correspondería a este salto, donde está el máximo, eso es lambda 1. Pues un poquito por encima de lambda 1, por tanto, a longitudes de onda mayores, también hay intensidad. Es menor que en el pico, pero también tiene intensidad. Quiere decir que también está saliendo esa longitud de onda. Y una longitud de onda un poquito mayor todavía sigue saliendo. Y longitudes de onda un poquito menores también tienen intensidad suficiente. Luego, en realidad está saliendo un conjunto de longitudes de onda, centrado en el máximo, que corresponde, supuestamente, al salto del nivel fundamental al nivel 1. Pero también salen longitudes de ondas mayores y menores. ¿Por qué? Es como si este salto pudiera ser mayor o menor. Y de hecho es lo que sucede. ¿Qué es lo que puede hacer que este salto, en vez de mantenerse fijo y férreo, ¿no?, pues sube y baja, ¿vale? Que ese salto no tenga un valor determinado, sino esté sometido a cierta incertidumbre. ¿De qué depende eso? Bueno, de aquí me he adelantado, ¿no? O sea, la anchura de las líneas efectivamente depende de la incertidumbre, ¿vale? La imprecisión, por tanto, la imprecisión en la energía de esos estados. ¿De qué va a depender esa incertidumbre? ¿De qué va a depender esa imprecisión? Ese que sí, que ya sé que teóricamente tiene que ser un valor de energía para este estado, pero en realidad a veces un poquito más, a veces un poquito menos. ¿Y por qué?
porque a veces la energía de ese estado es un poquito más o un poquito menos. Pues hay tres explicaciones, ¿vale? Hay tres explicaciones que las vamos a ver. La primera es lo que se conoce como el ensanchamiento por colisión. Bueno, pues esto ya da una respuesta evidente. Vamos a ver, en el seno de un líquido o de un gas, los átomos o las moléculas que constituyen ese líquido o ese gas se están moviendo constantemente. Y en ese movimiento están chocando unos con otros. Chocando. Hay continuas colisiones. Claro, mi molécula o mi átomo, perfectamente aislado del resto del mundo sin chocarse con nadie, sí, tendría unas energías muy definidas. Pero cada vez que un átomo colisiona con otro, claro, las nubes electrónicas de un átomo y otro colisionan también entre sí, se repelen, se deforman. Y eso hace que la energía electrónica, como ha cambiado la nube de los electrones, también cambie. Entonces, a base de colisiones en el seno de un gas o de un líquido, a base de colisiones, pues esa energía, que si el átomo estuviera aislado sería una y muy determinada, ¿vale? Pues empieza a tener valores mayores y superiores, en función de las continuas colisiones que se producen en el seno del gas o el líquido del que se trate, ¿vale? Entonces son colisiones aleatorias y por eso a veces salen longitudes de onda menores, longitudes de onda mayores. ¿Ok? Bien. Fijaos aquí. Es el mismo instrumento. Por tanto, estoy usando el mismo prisma, por ejemplo, y la misma rendija de salida. O sea, tengo el mismo poder de resolución. Y sin embargo, se trata de benceno. Si yo tengo benceno vapor, con ese poder de resolución yo soy capaz de ver todos esos piquitos. ¿Veis? Que en realidad cada una de estas bandas en realidad está formada por un pico, otro pico, que son los niveles vibracionales. Soy capaz de verlos. Sin embargo, si el benceno, en lugar de ser benceno vapor, gas, es benceno líquido, es decir, benceno disuelto en hexano, entonces, con el mismo poder de resolución, no soy capaz de ver nada. ¿Por qué? Porque en los líquidos, como son más densos, están más juntas entre sí todas las moléculas, pues hay más colisiones. En un gas, como cada elemento, cada partícula, cada molécula, cada átomo está muy lejano uno de otro, eso es un gas, tiene una densidad muy baja, pues sí, se producen colisiones, pero se producen muchísimas menos colisiones. En un líquido están todos mucho más cerca, entonces están colisionando constantemente. Por eso ese efecto por colisión es mucho más importante en líquidos que en gases. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? Comparando con el mismo instrumento, si es benceno vapor, hay pocas colisiones y por tanto soy capaz de distinguir muy bien los picos, porque los niveles de energía no se me están modificando tanto. Sin embargo, en un líquido que está en constante colisión unas moléculas con otras, pues claro, la longitud, las energías entre los estados va cambiando con las colisiones, sube y baja de modo aleatorio y constante, y por tanto, como a cada energía le corresponde una longitud de onda, pues la longitud de onda que se está absorbiendo o emitiendo en cada caso va variando constantemente. Y por eso tengo una banda. Y entonces, como va variando, pues se me mezcla, y efectivamente ya no puedo ver esos piquitos, ya veo exclusivamente una banda ancha. Bien. Bueno, pues este efecto por colisión, como ya os he dicho, afecta sobre todo a los líquidos, porque son más densos. Y al ser más densos, las moléculas están más, o los átomos, si es un líquido atómico, ¿no? Como por ejemplo el mercurio, ¿no? Es un poco curioso, pero... Bien, pues si están más cerca entre sí, pues entonces hay más colisiones y por tanto se me ensancha la banda, por colisión, porque cada vez que colisionan, la energía de los estados varía y entonces ya la longitud de onda que se absorbe o emite también está variando. Bien. La siguiente explicación para esa anchura es lo que se conoce se debe a lo que se conoce como efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler os lo podían haber explicado en física, no sé si es el caso que lo hayan explicado, pero es un efecto muy conocido. Este efecto imagínate que tú vas en un coche y te adelanta una ambulancia.
pues cuando va por detrás y se está acercando, suenan tonos más agudos, ¿vale? Pi, 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 pi. Y conforme te está adelantando, una vez que te adelantas, suena... Y entonces el sonido como que cambia de longitud de onda. Cuando está viniendo lo escucho como mucho más agudo y después mucho más grave, en el momento en que me adelanta. Bien, a eso se le llama efecto Doppler. Es decir, se genera cada vez que un elemento, un cuerpo que está emitiendo una onda, ese cuerpo que está emitiendo está en movimiento. En el caso de la ambulancia, es la ambulancia la que está emitiendo el sonido, que también son ondas, y está en movimiento hacia mí, ¿vale? Entonces, como consecuencia de que el sonido lo está emitiendo no un objeto quieto, sino un objeto en movimiento, se produce el efecto Doppler y se produce esa distorsión en el sonido, ¿eh? Pues eso pasa con todas las ondas, no solo con las ondas acústicas, ¿no? Sino también con la luz, con las ondas electromagnéticas. Entonces, fijaos que esto es una partícula que está emitiendo, por ejemplo, una molécula que acá está cayendo al estado fundamental, emitiendo el fotón que corresponda, ¿vale? Emitiendo esa luz de esa longitud de onda determinada. Bueno, pues esa onda electromagnética tiene que llegar hasta el detector. Claro, el detector es el que mide los fotones, es el que mide la intensidad de la luz. Y resulta que esa molécula que ha emitido la luz no es una molécula que estuviera quieta, sino una molécula que se estaba acercando hacia el detector, o que se estaba alejando del detector, o que estaba subiendo hacia arriba o hacia abajo, izquierda y derecha, es decir, en todas las direcciones. Bien, entonces cuando el elemento emisor de una onda no está quieto, sino que se está moviendo, se produce el efecto Doppler. Mira, aquí lo tenéis. Esto es una partícula que emite estando quieta, ¿vale? Está quieta y entonces emite, y si yo, por ejemplo, tengo mi detector aquí, pues lo que mido es exactamente la longitud de onda que está emitiendo. La que yo mido es exactamente igual a la que está emitiendo el cuerpo. No hay diferencia, no hay efecto Doppler. Pero vamos a ver qué pasa si esta partícula que emite una onda no está quieta, sino que está en movimiento. ¿Veis? Emite igual que antes, pero como cada vez que emite, digamos, un nuevo máximo de la onda, ya no está en la misma posición que antes, pues entonces en la dirección en la que se está moviendo se me van pegando los máximos de la onda, por tanto la longitud de onda cada vez más corta, mientras que en la otra dirección se va ensanchando, entonces la longitud de onda se va haciendo más grande. Y eso sencillamente es este mismo objeto, solo que en vez de estar quieto se está moviendo, el mismo. ¿Veis? Se mueve, entonces ahí se me juntan las longitudes de onda y aquí se me alargan. De manera que si yo el detector lo tengo aquí, lo que yo vería, la longitud de onda que mediría es una longitud de onda más corta que la que realmente emite, si el objeto estuviera quieto. Y si el detector lo tengo aquí, o sea, la partícula se está alejando de mí, detecto una longitud de onda más grande que la que realmente está emitiendo. Ese efecto de la ambulancia que os he dicho antes, que hace pues esa caída, ese ensanchamiento de longitud de onda, al principio es agudo porque se está acercando a ti, entonces se están apelotonando los máximos, y después es grave porque se está alejando de ti y se está ensanchando la longitud de onda. Eso es la onda acústica. En la luz pasa igual. Entonces, como resulta que los átomos y moléculas no están quietos, sino que están en movimiento, pues hay efecto Doppler. Entonces mi detector a veces va a coincidir que algunas de las moléculas que están emitiendo se están acercando a él, y entonces detecta una longitud de onda más corta de la que en realidad es, y otras veces, porque es aleatorio, otras veces hay moléculas que se están alejando. Entonces el fotón que emite mi detector, como la molécula se está alejando, detecta una longitud de onda mayor de la que realmente está emitiendo. Entonces, nada más que por efecto Doppler, efectivamente, nuestro detector a veces ve longitud de onda más corta y a veces más larga, de modo aleatorio. Ya no ve una longitud de onda, sino ve varias, por efecto Doppler. Entonces, como ve varias, porque a veces se está acercando, a veces se está alejando, pues entonces en vez de ver una única longitud de onda, veo una banda relativamente estrecha si es un átomo, o más ancha si es una molécula, ¿vale? Pero hay un ensanchamiento por efecto Doppler, por este fenómeno de que la partícula que está emitiendo está en movimiento, acercándose o alejándose de mí.
Esto es justo, por ejemplo, cuando se supera la barrera del sonido. Un avión, ¿vale? Va justo a la velocidad a la que se está propagando la onda, que es la onda acústica. Entonces, no deja que se separen los máximos, porque como va a la misma velocidad de propagación de la onda, pues siempre coincide un máximo con el siguiente. Entonces se apelotona y justo en ese momento se estaría rompiendo. Y esto es un objeto que se mueve supersónico, es decir, por encima del sonido, ¿vale? Va dejando las ondas atrás, va por delante de la propagación de la onda acústica. Bien, pero esto es solo una curiosidad. Para nuestro caso, como ya os he dicho, si esta es la longitud de onda, vamos a llamar real, la que emitiría la partícula cuando está quieta, que sería esta longitud de onda, resulta que si esa partícula se está acercando al detector, yo vería una longitud de onda más estrecha, ¿vale? Una longitud de onda más estrecha que la real. Y si la partícula se está alejando, o el detector la partícula se está alejando, por lo tanto el detector estaría aquí, pues vería una longitud de onda más grande que la original. En esta zona vería una longitud de onda más chica que la original, y en esta parte de aquí vería una longitud de onda mayor que la original. Cuando se acerca al detector, veo una longitud de onda más corta, igual que la ambulancia, y cuando se aleja del detector, veo una longitud de onda más grande que la inicial. ¿Ok? Bien. Como ese movimiento es aleatorio, pues entonces veo todo tipo de longitudes de onda dentro de un rango, claro. Por eso me sale una banda y no solo una longitud de onda, incluso para átomos. Y es por efecto Doppler, ¿vale? Tiene especial importancia en los sistemas gaseosos. ¿Por qué? Porque ese efecto Doppler depende de la velocidad a la que se está desplazando la partícula, ¿eh? Si la ambulancia pasa a tu lado a 1 km/h, pues tú no notas la diferencia, porque está pasando tan lento que es como si estuviera escuchando siempre el mismo sonido, como si estuviera quieto, porque en realidad va demasiado lento para afectar a la onda acústica, ¿no? Bien, y dicho de otra manera, conforme más rápido va la ambulancia, mayor es el efecto acústico que oigo, ¿no? Desde más agudo a más grave, ¿vale? Conforme la velocidad de la furgoneta es mayor. Pues aquí, conforme la velocidad del átomo o la molécula en el seno del gas o el líquido es mayor, pues mayor es el efecto Doppler, y por tanto más diferencia de longitudes de onda tendré, y por tanto más ancha será la banda. Bien, afecta sobre todo a sistemas gaseosos. ¿Por qué? Porque efectivamente en los gases los constituyentes del gas se mueven mucho más rápido que en el seno de un líquido, ¿vale? Entonces van a velocidades mucho mayores, y como en un gas las velocidades son mucho mayores que en el líquido, pues el efecto Doppler es mucho más intenso, y por tanto se detecta mucho más. Así que en los líquidos, como es muy denso y hay muchas colisiones, el mayor efecto para el ensanchamiento son las colisiones. Y en los gases, como es menos denso, hay pocas colisiones, pero se mueven a mucha velocidad, y entonces el efecto Doppler es importante, ¿vale? Y hay aún una tercera explicación, ¿vale?, que se añade a las anteriores, que es que se observa que hay una incertidumbre entre las variables energía, la energía que tiene un estado electrónico de un átomo, que hemos pintado siempre como rayitas, ¿no? Pues la energía de un estado, y el tiempo que la molécula consigue estar en ese estado, que es el tiempo de vida. Es decir, claro, cuando yo excito una molécula desde el estado fundamental al primer estado excitado, la molécula ya no se queda ahí para siempre, lo sabemos. Es un estado de alta energía, por tanto es inestable, y después de un cierto tiempo la molécula vuelve al estado fundamental, emitiendo luz o por otros medios, pero vuelve al estado fundamental. Bien, entonces, aquí hay dos cosas, dos parámetros físicos, dos magnitudes que podemos medir. Uno, cuál es la energía de este estado, y dos, cuánto tiempo está la molécula en ese estado. Pues resulta que se observa que no se pueden conocer las dos a la vez con total precisión. Que si sé mucho de la energía de ese estado, no tengo ni idea de cuánto tiempo está la molécula en él. Y
En cambio, si sé exactamente cuánto tiempo se pasa en ese estado, pues no tengo ni idea de cuál es la energía de ese estado. Entonces, siempre hay que llegar a una solución de compromiso de intentar conocer las dos magnitudes lo más precisamente que se pueda, pero sabiendo que no vamos a poder saber las dos a la vez de un modo absolutamente preciso. Bien, eso es una observación, ¿vale? Perfecto. Bueno, y lo que se observa efectivamente es que la incertidumbre en la energía de ese estado, que tenga un poquito más o menos de energía, la incertidumbre en la energía de ese estado, multiplicado por la incertidumbre en el tiempo, o sea, el tiempo que la molécula pasa en ese estado, incremento de t, pues aproximadamente es del orden de h, constante de Planck, partido por 2pi. Por tanto, como la constante de Planck es del orden de 10 elevado a menos 34, pues yo sé que el producto de la incertidumbre en la energía por el tiempo de vida media de la molécula en ese estado, ese producto siempre va a salir del orden de 10 elevado a menos 34. Con lo cual, si uno es muy grande, como pasa dividiendo, el otro es muy pequeño y viceversa. Así que si tengo mucha incertidumbre en la energía, tengo poca en el tiempo, y si tengo mucha incertidumbre en el tiempo, tengo poca en la energía. Y lo que se busca siempre es una solución intermedia en la que tenga una incertidumbre razonable en las dos, ¿vale? Bien, así por ejemplo, podemos decir que el estado fundamental, el de mínima energía, claro, si yo no le hago nada a la muestra, si no la estimulo, pues eso, con una corriente eléctrica, con una llama, con una luz ultravioleta, si no le doy ningún estímulo, pues todas las moléculas, todos los átomos están en el estado electrónico más bajo, el fundamental. Y además se quedarían ahí todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. O sea que el tiempo de vida del estado fundamental es infinito, virtualmente, ¿eh? Virtualmente, o sea, es un tiempo larguísimo, prácticamente infinito. Entonces, si este valor de aquí es infinito, pasa dividiendo y algo dividido entre infinito te sale 0. O sea que la incertidumbre en la energía del estado fundamental es prácticamente nula, ¿vale? Como no sé exactamente el tiempo que va a estar, porque puede ser infinito, pues entonces sé exactamente la energía. La incertidumbre en la energía del estado fundamental es prácticamente 0. Es decir, la energía del estado fundamental es la energía que se conoce con más precisión, con más exactitud, de todas las energías en las que puede estar un átomo o una molécula. Digamos que la energía del estado fundamental no introduce error o incertidumbre, ¿vale? Es un valor de energía muy concreto, muy fijo, que no varía. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida ahí es larguísimo. Muy bien. Bien, en cambio, por ejemplo, el tiempo de vida de un estado electrónico excitado, es decir, cuánto aguanta una molécula en un estado excitado electrónico, es del orden de 10 elevado a menos 8 segundos, ¿no? Compara un tiempo infinito con 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8, o sea, eso es, es nada, 10 elevado a menos 8 segundos. Bueno, pues entonces, la incertidumbre, si el tiempo es... La incertidumbre es el tiempo de vida, sería 10 elevado a menos 8 segundos, pues 10 elevado a menos 8 pasa dividiendo y me quedaría 10 elevado a menos 34 partido 10 elevado a menos 8, que eso sale 10 elevado a menos 26 julios, ¿no? Esa sería la incertidumbre en la energía. Antes era 0 porque el tiempo era infinito, pero ahora no es 0 porque es 10 elevado a menos 8. Sale la incertidumbre en la energía es 10 elevado a menos 26 julios, ¿no? Bien, y entonces ya empiezo a tener una incertidumbre en la energía de ese estado excitado. Así que el estado fundamental no tiene incertidumbre, no tiene error, pero los estados excitados todos tienen incertidumbre en el valor de su energía. ¿Por qué? Porque el tiempo que está la molécula en ese estado es muy pequeño. Entonces, al ser ese tiempo muy pequeño, al dividir por aquí, pues me queda una incertidumbre que hay que tenerla en cuenta, una incertidumbre en la energía. Bien, ¿cómo podemos, a partir de esta observación, cómo podemos estimar o calcular más o menos cómo se me va a ensanchar la banda como consecuencia de esa incertidumbre en la energía? Porque claro, estamos hablando de un salto entre el estado fundamental y el estado excitado. El estado fundamental ya hemos dicho que no tiene incertidumbre, lo conozco perfectamente, pero el estado excitado sí que tiene incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que puede tener energías un poquito mayores, un poquito menores. Eso significa incertidumbre en la energía, un poquito más, un poquito menos.
Claro, si el salto puede ser un poquito mayor o un poquito menor, el fotón que se absorbe va a ser un poquito mayor o un poquito menor. Tiene una incertidumbre. Y si el fotón que se absorbe, su energía es mayor o menor, implica que la frecuencia es mayor o menor. Y por tanto la longitud de onda es mayor o menor. Así que como consecuencia de la incertidumbre en la energía del estado excitado, pues se introduce una incertidumbre en la frecuencia de la longitud de onda que se absorbe o se emite. Claro, y esa incertidumbre es la que hace que se ensanche la banda, porque a veces veré frecuencias mayores y a veces frecuencias menores. ¿Por qué? Porque la energía del estado excitado no está completamente definida, tiene un margen de incertidumbre. Bien, perfecto. Y si queremos ponerle número, ¿cómo lo haríamos? Pues digo, a ver, la energía del estado excitado más la energía del estado fundamental. Esa es la diferencia de energía entre los niveles. Y sabemos que esa diferencia de energía va a ser justo la energía del fotón. Así que la energía del estado excitado menos el fundamental sería la energía del fotón, que desde Planck e Einstein sabemos que es h por la frecuencia. Muy bien. Bien, esto es si las energías fueran valores exactos, precisos, sin ningún tipo de incertidumbre. Sabemos que hay incertidumbre, por tanto, la incertidumbre en el estado de energía excitado menos la incertidumbre del estado fundamental será igual a la incertidumbre en la energía del fotón. Y por tanto será h, que es una constante y no tiene incertidumbre, por la incertidumbre en la frecuencia. Perfecto. Ya hemos dicho que la incertidumbre en el estado fundamental es nula, porque el tiempo de vida es infinito, prácticamente infinito. Con lo cual, esto es cero, entonces me queda que la incertidumbre en la energía del estado excitado va a ser h por la incertidumbre en la frecuencia que hace falta para que la molécula pase del estado fundamental a ese estado excitado. Entonces, despejando de aquí, h pasa dividiendo, ¿y qué me queda? Que la incertidumbre en la frecuencia es la incertidumbre en la energía de ese estado excitado partido por h. Como la incertidumbre en la energía la tenemos aquí, incremento de t pasa dividiendo, sería h partido por 2pi partido también incremento de t. Entonces, incremento de sería h partido 2pi incremento de t. Y incremento de está dividido por h. Luego, entonces, h se me va con h y me queda esta expresión de aquí. Entonces, fijaos que la incertidumbre en la frecuencia, por tanto, el hecho de que en vez de ser una única frecuencia sean varias frecuencias, esa incertidumbre corresponde con el ancho de la banda que yo voy a observar. La anchura de la banda, por efecto de la incertidumbre en el estado de energía, me va a venir dada por esta expresión. Esto me da directamente la anchura de ese pico o de esa banda. Y fijaos que es proporcional, esto es 1 partido 2pi, pero es del orden de la inversa del tiempo de vida. O sea, yo al tiempo de vida le hago la inversa y eso es la incertidumbre en la frecuencia. Bien, nos da el orden de cuál es la incertidumbre en la frecuencia y por tanto de la anchura que va a tener la banda expresado en frecuencia. Entonces vamos a aplicarlo a transiciones electrónicas para ver si es importante o no es importante este efecto. Bien, entonces ya hemos dicho que el tiempo de vida a un estado excitado electrónico es del orden de 10 elevado a menos 8 segundos. Como la incertidumbre en la frecuencia ya hemos visto que es la inversa del tiempo de vida, pues 10 elevado a menos 8, la inversa es 10 elevado a 8. Como el tiempo de vida es segundos, la inversa es segundo menos 1, por tanto, hercio. Yo tengo una anchura de 10 elevado a 8 hercios, como consecuencia de la incertidumbre de la energía. Y no puedo pensar, joder, eso es mucho, ¿no? Porque 10 elevado a 8 son 100 por 10 elevado a 6, por tanto 100 millones. Oye, 100 millones tiene que ser un valor muy grande. Pues no. ¿Por qué? Porque los saltos electrónicos requieren tanta energía, por tanto una frecuencia tan alta, del orden de 10 elevado a 14, 10 elevado a 16. ¿Vale? O sea que esto es una 100 millonésima parte, o sea, una 100 millonésima, en nada, este error en nada comparado con la frecuencia que estoy midiendo como consecuencia de ese salto, ¿vale? Un salto electrónico requiere una energía alta y por tanto una frecuencia alta. El fotón que se absorbe o se emite, estamos hablando que tiene una frecuencia de orden de 10 elevado a 16 hercios. O sea que esa es su frecuencia, 10 elevado a 16 hercios. Entonces, en 10 elevado a 16 tener un error de 10 elevado a 8 es tener un error del 0,0000 y así 8 posiciones, ¿eh? Es en la 100 millonésima parte. Con lo cual, esta incertidumbre en la frecuencia es despreciable
en el caso de los saltos electrónicos, en el caso de los saltos entre niveles de energía electrónica. Pero ahora vamos a pasar a un salto de energía más pequeño. Bueno, y eso hace que efectivamente tengan más influencia en la anchura, no tanto la incertidumbre en la energía del estado, porque ya hemos visto que es 10 elevado a 8 en 10 elevado a 16, entonces es despreciable, no tanto eso como el efecto Doppler o las colisiones. En un espectro electrónico, como el que hemos mostrado antes del benceno, no tiene tanta importancia la incertidumbre en la energía de los estados, debido a la incertidumbre que hay entre la energía y el tiempo, sino que tiene mucho más efecto las colisiones, si es un líquido, o el efecto Doppler, si es un gas. Eso son las transiciones electrónicas. Bien, entonces, ¿cuándo tiene importancia esta incertidumbre en la energía debido al tiempo de vida media? Pues tiene importancia cuando los saltos de energía son pequeños. Vamos a considerar transiciones de spin, por ejemplo, las técnicas de resonancia, ¿no?, magnética nuclear o resonancia de spin electrónico, las técnicas de spin. Pues los saltos, los cambios de spin son cambios de energía muy chicos, o sea, que caen en las microondas. O sea, bien. Entonces, pues ahí, ¿cuánto tiempo sobrevive mi especie en un estado excitado de spin? Pues sobrevive 10 elevado a menos 7 segundos, o sea, sobrevive 10 veces más. Antes era 10 elevado a menos 8, si lo multiplico por 10, 10 elevado a menos 7, ¿vale? O sea que aguanta 10 veces más en ese estado. ¿Por qué? Porque sí, es un estado excitado, pero es un estado excitado que está prácticamente pegado al fundamental. Entonces la diferencia es tan pequeñita que sí es excitado, pero bueno, es una diferencia que se puede aguantar. Entonces, de hecho, se aguanta eso 10 veces más. Aún así, el tiempo es 10 elevado a menos 7 segundos, el tiempo que sobrevive la especie excitada en un estado de spin excitado. Bien, 10 elevado a menos 7. Con lo cual, la incertidumbre en la frecuencia sería la inversa del tiempo de vida. Como el tiempo de vida es 10 elevado a menos 7, la inversa es 10 elevado a 7 segundos menos 1, por tanto, hercios. Luego el error, 10 elevado a 7, significa 10 por 10 elevado a 6, significa 10 millones. El error es de 10 millones de hercios. Ese es el error. ¿Es grande o pequeño? Pues ya sabemos que tenemos que mirar con qué frecuencia estamos comparando. Entonces comparo 10 elevado a 7 con la frecuencia, la energía que hace falta para provocar un cambio de spin. Entonces la energía que hace falta para provocar un cambio de spin es una energía muy chiquitita, que por tanto requiere una frecuencia mucho más pequeña, que en este caso es del orden de 10 elevado a 8, 10 elevado a 9. Claro, si me hace falta, la frecuencia que estoy midiendo es del orden de 10 elevado a 8 y el error es de 10 elevado a 7, pues significa que estoy teniendo un error del 10%, es un error importante. Es un error importante. Luego, en las técnicas, por ejemplo, de resonancia de spin electrónico o de resonancia magnética nuclear, este efecto es importante. El efecto de la incertidumbre en la energía es importante, porque por muy preciso que yo pueda hacer la medida, y ya es costoso, ya veremos que hace falta utilizar pues enfriar, ¿no? Enfriar a bajísima temperatura, para eso, para tener una medida que se pueda ver, o sea, una señal suficientemente grande de spin, una señal suficientemente grande para diferenciarla del ruido. Hay que enfriar mucho, entonces se va circulando alrededor nitrógeno líquido, o sea, ya de por sí es difícil, pero es que incluso en esas circunstancias, debido a la incertidumbre en la energía, por el tiempo de vida que está la molécula en el estado excitado, ya hace que tenga una anchura, en vez de ser una línea, ya tenga una anchura de un 10%, ¿vale? De un 10%. Este factor es importante en las técnicas de spin, ya sea spin electrónico o spin nuclear. Bueno, pues aquí vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, ¿vale?, que lo resolveré en la pizarra, es muy fácil de hacer, bien, aplicando esto que acabamos de ver. Un pequeño ejercicio de ejemplo de los conceptos que acabamos de ver, en particular de que no podemos determinar con total precisión a la vez la energía de un estado y el tiempo de vida, el tiempo que sobrevive una molécula en ese estado.
Si conozco muy bien el tiempo que está la molécula en ese estado, entonces tengo un gran error en la energía que tiene ese estado. Y si determino con mucha precisión la energía del estado, entonces no sé cuánto tiempo sobrevive la molécula en ese estado. Bien, la relación entre esas incertidumbres viene dada por esta expresión. La incertidumbre es la energía por el tiempo de vida de una molécula en un determinado estado, aproximadamente vale la constante de Planck partido por 2pi. Y como la constante de Planck es 6 y pico, y esto está dividido por 2pi, que también, pues al final básicamente esto es del orden de 10 elevado a menos 34 julio multiplicado por segundo. Muy bien, esa es la relación que hay entre la incertidumbre en la energía de un estado excitado y el tiempo de vida de una molécula en dicho estado. Bien, al mismo tiempo, admitir que hay una incertidumbre en la energía de un estado hace que si la molécula va a pasar del estado fundamental al estado excitado, y la energía del estado excitado tiene incertidumbre, pues un poquito mayor, un poquito menor, pues entonces el salto de energía puede ser un poco menor o un poco mayor. Y si el salto de energía cambia, el fotón que hace falta para ese salto también cambia. Y por tanto la frecuencia que se absorbe también cambia. Así que si hay incertidumbre en la energía del estado, hay incertidumbre en la frecuencia que se absorbe o se emite. Y en particular, la incertidumbre en la frecuencia que se absorbe o se emite viene dado por aproximadamente 1 partido 2pi por el tiempo de vida de la molécula en ese estado. ¿De acuerdo? Bien, esta incertidumbre en la frecuencia explica, nos da una idea de el ancho, la anchura que va a tener esa banda de absorción, ¿vale? O de emisión. Esa banda va a tener una cierta anchura por el no poder determinar al mismo tiempo con precisión la energía de un estado y el tiempo que sobrevive la molécula en ella. ¿De acuerdo? Así que calculando esa incertidumbre en la frecuencia, estamos estimando cómo de ancha va a ser una determinada banda en el espectro, con lo cual para nosotros es muy interesante. Bien, entonces a nosotros nos ponen un ejemplo en este ejercicio. Nos dice que se sabe que una molécula determinada, en una molécula se producen transiciones del estado fundamental a dos estados excitados. Es decir, partimos del estado fundamental y puede llegar a un estado excitado que llama A y otro estado excitado que llama B. ¿De acuerdo? De manera que se puede producir una absorción de luz de un fotón justo de esta diferencia de energía que lleve la molécula del estado fundamental al estado A, o se puede producir una absorción de este fotón de luz con la energía suficiente para ir del estado fundamental a el estado excitado B. Bien, nos dicen el tiempo de vida media de una molécula en estos estados excitados. La molécula en el estado A, el tiempo de vida de aproximadamente 10 segundos, mientras que el tiempo de vida en el estado B es de aproximadamente 0,1 segundo. Por eso he puesto el estado B a más alta energía que el estado A. Conforme más alta es la energía de un estado, más alta, significa que la molécula en ese estado es cada vez más inestable. Las situaciones de alta energía no son estables. Y como a más alta energía, más inestabilidad, pues menos tiempo dura en ese estado. Por eso veis el tiempo de vida aquí, que es un estado B, que tiene más energía, es 100 veces menor que el tiempo de vida en el estado A, que es un estado que tiene menos energía. Bien, nos dan esos tiempos de vida y entonces nos piden que calculemos la incertidumbre en la determinación de la energía del estado A y del estado B, ¿vale? ¿Qué incertidumbre tenemos en el valor de la energía del estado A y del estado B? Y cómo esa incertidumbre influye en el ancho de banda. En el ancho de banda, es decir, en la banda de absorción
cómo de ancha o de estrecha va a ser en función de la incertidumbre en esta energía y la incertidumbre en esta energía. Bueno, lo primero que hacemos es calcular la incertidumbre en la energía utilizando esta fórmula, ¿vale? Despejamos de aquí, el tiempo de vida pasaría dividiendo y entonces la incertidumbre en la energía, por ejemplo, del estado A, pues sería 10 elevado a menos 34 julio por segundo dividido el tiempo de vida. En el estado A el tiempo de vida son 10 segundos. Segundo se va con segundo y al dividir por 10, pues esto es 10 elevado a menos 35 julios. Esa es la incertidumbre que tengo en la energía del estado A. Y del mismo modo, si quiero calcular la incertidumbre en la energía del estado B, pues sería 10 elevado a menos 34 julio por segundo partido el tiempo de vida en el estado B. El tiempo de vida en el estado B es 0,1 segundo. Segundo se va con segundo y esto me quedaría 10 elevado a menos 33 julios. ¿De acuerdo? O sea que, fijaos, 10 elevado a menos 33 es 100 veces mayor que 10 elevado a menos 35. Para pasar de aquí a aquí hay que multiplicar por 100. Por tanto, la incertidumbre en la energía del estado B es 100 veces mayor que la incertidumbre en la energía del estado A. ¿Y eso a qué se debe? Pues una vez más a que conforme sube la energía, sube la inestabilidad, ¿vale? Por tanto, baja el tiempo de vida y como esto es más pequeño y está dividiendo, pues entonces me queda una incertidumbre mayor en la energía. Conforme sube la energía de un estado, crece la incertidumbre en la energía de ese estado. Muy bien. Bueno, pues esas son las incertidumbres de la energía de los estados. Y nos piden cómo estas incertidumbres en la energía van a afectar a el ancho que tiene la banda de absorción cuando la molécula pasa del estado fundamental al estado A o del estado fundamental al estado B. Y la anchura de una banda se determina a través de esta expresión. Así que la anchura de banda como consecuencia de esa incertidumbre en la energía para el salto desde el estado fundamental al estado A sería 1 partido 2pi por el tiempo de vida del estado A, que son 10 segundos. Bien, las unidades, como es 1 partido segundo, sería segundo menos 1, que es justo una unidad de frecuencia, es el hercio. Perfecto. Entonces, cuando uno hace esta operación, le queda 0,016 segundo menos 1, que es lo mismo que hercio. ¿Vale? O sea, tenemos una incertidumbre en la frecuencia de 0,016 hercios. Bien, si ahora vamos al caso del salto de 0 a B, como la incertidumbre en B es 100 veces mayor, la incertidumbre en la frecuencia también va a ser 100 veces mayor. Vamos a comprobarlo. La incertidumbre en la frecuencia del fotón que se absorbe o se emite en el salto de 0 a B, al estado B, sería 1 partido por 2pi por el tiempo de vida, que en este caso es 0,1 segundo. Cuando hacemos esta operación, pues esto efectivamente sale 1,6 hercios. ¿Veis? Es una incertidumbre en la frecuencia que es 100 veces mayor que en el salto de 0 a A. Bien, ¿esto cómo se representaría? Es decir, si yo registrara el espectro de absorción, voy a ir midiendo a distintas frecuencias, Como el salto de 0 a A es más pequeño, requiere menos energía, pues la frecuencia que se requiere es menor. Con lo cual aparecerá a frecuencias más bajas. Entonces yo vería, si estoy midiendo aquí por ejemplo la absorbancia, no vería nada hasta que llegue a una cierta frecuencia en la que veo una banda de absorción, ¿vale? Como consecuencia de que hay moléculas que están absorbiendo esa radiación pasando al estado excitado A. Bien, entonces esta anchura de esta banda, más o menos, según hemos calculado aquí, sería del orden de 0,016.
en hercios, hercios. Si estamos midiendo la frecuencia en hercios. Bien, y iría creciendo en frecuencia hasta llegar a la frecuencia necesaria para el salto de 0 a B. Como es un salto de energía mayor, pues hace falta un fotón de mayor energía, por tanto mayor frecuencia. Entonces sigo creciendo en frecuencia y llega un momento en que a lo mejor me aparece una banda de este tipo, ¿vale? Entonces, si a la mitad de altura, ¿vale? Yo mido el máximo de absorbancia, el máximo. Pues a la mitad de altura mido la anchura de esta banda, saldría aproximadamente lo que nos ha salido aquí, 1,6 hercios, ¿vale? O sea, un ancho que es 100 veces mayor que este. Por tanto, el salto de 0 a B lo vería en el espectro como una banda mucho más ancha que el salto de 0 a A. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que hay mucha más incertidumbre en la energía del estado B que en la energía del estado A. Y al haber más incertidumbre en la energía, hay más incertidumbre en la frecuencia, y eso quiere decir que efectivamente hay un conjunto de frecuencias mayor compatibles con ese salto, con el salto de 0 a B. Me queda una banda ancha, más ancha que la del salto de 0 a A. Con esto habríamos completado este ejercicio de ejemplo.